Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les invito a que vayamos a la Biblia. Estamos en esta mañana en el Evangelio de Mateo, continuando con nuestra serie de predicaciones, y hemos llegado ya al final del capítulo 9. Los versículos que corresponden a la predicación de esta mañana son los versículos del 35 a 38 en este mensaje titulado Rogad al Señor de la mies. Dice así la bendita palabra del Señor Jesucristo. Recorrió a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Señor y Padre, gloria damos a tu nombre, bendito seas por siempre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, al que has enviado, Señor, para nuestra consolación, a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Te rogamos y pedimos en esta mañana, Padre, que tu palabra, Señor mío, nos enseñe, nos exhorte, nos transforme, y que seamos obedientes a tu mandato, Señor. Que seamos obedientes, Padre, al llamado a la mies, al llamado, Señor, a la cosecha, al llamado que has hecho sobre nosotros de ir al mundo, Señor, a proclamar las verdades de tu amor, tu misericordia, Señor, en el Evangelio de Jesucristo. Te pedimos que esta predicación, Señor, sea el parteaguas, Señor mío, para corregir nuestras deficiencias y crecer en gracia para la honra y gloria solo tuya. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Sabemos que el Señor Jesucristo está estableciendo su reino aquí en la tierra a través y solo a través de la predicación de su palabra. El Señor ha determinado y ordenado que la salvación de las almas de los hombres sea a través de la locura de la predicación. Y oramos que la proclamación de la verdad del Evangelio florezca en nuestros días en todo el mundo. Al mismo tiempo, hermanos, debemos recordar que el avance del reino, ese avance del reino de Dios aquí en la tierra, es el encargo hecho por el Señor a su iglesia. Nadie más tiene ese encargo. Ningún gobierno va a avanzar el reino de Dios. Ninguna institución pública va a avanzar el reino de Dios. Absolutamente nadie en este mundo tiene el encargo de avanzar el reino de Dios, sino su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Sin una iglesia que proclame la verdad en medio de un mundo que se pierde en la mentira, el reino no avanza. El propósito de este pasaje, hermanos, no es meramente informativo, sino que debe ser transformador. Cristo no solo nos muestra cómo Él ve el mundo, nos llama a ver el mundo como Él lo ve. Y mientras la iglesia no adopte la misma manera en que el Señor Jesucristo ve la mies en el mundo, hermanos, no estaremos cumpliendo la misión de la iglesia. El llamado a la iglesia es entonces el servicio. Esa es la visión de Dios para el ministerio bíblico. Y cuando la iglesia capta esa visión, cuando la compasión de Cristo se convierte en nuestra comisión, es entonces que el reino avanza con poder. Eso deja, hermanos míos, al descubierto muchas de las razones por las cuales nuestra sociedad está como está y las iglesias no avanzan como debieran. Tendremos en nuestro texto de esta mañana 3 puntos de enseñanza, hermanos. El primero está en el versículo 35, el modelo del ministerio. El segundo estará en el versículo 36, el motivo del ministerio. Y concluiremos, por la gracia de Dios, en los versículos 37 y 38 con el punto número 3, el mandato al ministerio.
Así que entremos de lleno a la palabra de Dios, hermanos. Punto número 1 en esta mañana, el modelo del ministerio, versículo 35. Lo que tenemos en este versículo, hermanos, es el cierre de un resumen del modelo del ministerio del Señor Jesucristo. Iniciando en Mateo capítulo 4, versículo 23, leemos una frase que es prácticamente idéntica a la que tenemos iniciando nuestro pasaje de esta mañana. Déjeme leerle Mateo 4, 23, un texto por el cual ya pasamos en nuestra serie de predicaciones. Dice así el versículo 23 del capítulo 4 de Mateo: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este versículo, hermanos, aquí en el capítulo 4 de Mateo, es el paréntesis de apertura. Y ahí vimos los capítulos 5 al 7, en donde encontramos la enseñanza y la predicación del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Vimos también los capítulos 8 y 9 en una demostración de su poder sanando enfermedades. Y hemos llegado al final del capítulo 9 y entonces encontramos el paréntesis de cierre que concluye el gran resumen del modelo del ministerio de Jesús mientras estuvo en la tierra. Y ese paréntesis de cierre es el que tenemos hoy en este punto número 1. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quisiera, hermano mío, que visualice entonces cómo desde el capítulo 4, versículo 23, inicia ese modelo de ministerio que Jesús quiere que sus discípulos y por extensión nosotros los cristianos aprendamos. Y ahora va a cerrar Mateo con ese paréntesis de cierre, valga la redundancia, en donde, hermanos, nos presenta entonces el gran modelo de ministerio que la iglesia debe continuar. Debemos notar entonces y aprender cómo ha de llevarse a cabo la obra del ministerio. De eso se trata el pasaje de hoy, hermanos. Antes de empezar a explicar el texto, antes de empezar a exponer este versículo, hermanos, definamos qué es ministerio. De manera bíblica, ministerio quiere decir servicio. Viene de la palabra griega diaconía. Esto es sinónimo de servir. Más específicamente significa servir como esclavo de alguien. Eso es estar en el ministerio, hermanos. En el Nuevo Testamento, el ministerio es entendido entonces como un servicio a Dios y a otras personas en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos deja entonces el modelo para el ministerio cristiano. Nos deja la manera en que debemos servir en la iglesia. Él nos dice en el capítulo 20 de Mateo, versículo 28, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos míos, es el fundamento y la esencia del servicio cristiano. Tristemente, muchas de las personas, y hablo de cristianos aquí, hermanos, no estoy hablando de gente inconversa que nos visita algún día, que les damos las gracias por visitarnos. Estoy hablando de personas que han puesto su fe en Jesucristo. Luchan con la idea de entender que el ministerio cristiano, el servicio cristiano, el servicio a la iglesia es este. Vengo no a ser servido, sino a servir, como lo hizo mi Señor Jesucristo. Una de las cargas más grandes que la iglesia moderna tiene, hermanos, es el hecho de que muchos, a pesar de haber puesto su fe en el Señor Jesucristo, a pesar de haber nacido de nuevo por la obra expiatoria de Jesús en la cruz, aún luchan y batallan y siguen pensando que la idea de la iglesia es que se les sirva a ellos. Y pasan los meses y pasan los años y aún las décadas y siguen pensando en que la iglesia no me sirve a mí como debería servirme. Hermanos, tenemos que cambiar eso ya. El ministerio bíblico de la iglesia es: no vine a que me sirvan, vine a servir.
A eso es que mi Señor vino y a eso es lo que el Señor me llama. La iglesia está llamada entonces a continuar el modelo de ministerio bíblico que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Las labores y responsabilidades de la iglesia, se podría decir, son exclusiva y primordialmente dos, y básicamente dos. No tiene más de ahí ningún encargo de parte de su Señor. Y son estos: instruir a los santos y alcanzar a los perdidos. Cuando hablamos de instruir a los santos, es enseñar a los creyentes, enseñarles la verdad bíblica. Y la otra cosa es alcanzar a los perdidos, llevarles el evangelio a los perdidos. Así que, hermanos míos, estas dos verdades que son las responsabilidades de la iglesia, podrían decirse entonces que son estas: instruir a los santos para alcanzar a los perdidos. Ese es el punto de que aprendamos todos los domingos. Ese es el punto de todo discipulado. Hermanos, ese es el punto de tener una visión de reino. Cómo con la enseñanza que yo recibo de la palabra de Dios, cómo con la enseñanza que viene inspirada por el Espíritu, hablada por mi Señor, va a ayudarme a alcanzar a aquellos que no conocen la salvación que le ofrece. Los perdidos son, por supuesto, aquellos que no creen en el Señor Jesús para salvación. Y note que es que no creen en el Señor Jesús para salvación. Hay muchas personas que dicen que creen en el Señor Jesucristo, pero no creen en Él para salvación. Es decir, creen que Él existe. Y esto quizá usted lo ha escuchado muchas veces. No, si yo creo que hay un Dios. No se trata de creer que existe un Dios. Uno tiene que ser muy necio y muy ciego para pensar que no existe uno. El punto es: ¿quién es ese Dios que existe? Es Jesucristo. ¿Y qué hace ese Dios? Salva pecadores. ¿Y cómo los salva? Por el arrepentimiento y la fe. Eso es completamente diferente a simplemente decir que se cree en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, de nuevo, esa es la misión, ese es el encargo, esa es la responsabilidad del ministerio bíblico, ese es el encargo que el Señor Jesús le da a su iglesia. Y lo vemos, hermanos, en Mateo capítulo 28, versículos 18 a 20. Usted conoce este texto, la gran comisión. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, recuerde, esto es al final del Evangelio de Mateo: Jesús murió, Jesús fue sepultado, resucitó con poder al tercer día, y ahora, hermanos, antes de ascender al cielo, dice esto a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, ya que el Señor Jesús es el Rey del cielo y la tierra, entonces da esta orden a sus discípulos y les dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Note cómo, hermano, hermana, la columna vertebral del mandato y encargo en la gran comisión de parte de Jesús a sus discípulos es la enseñanza. Hagan discípulos, hagan estudiantes. ¿Y qué les vamos a enseñar? Todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yendo a todas las naciones. Y una vez que una persona venga a los pies de la enseñanza bíblica, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo. Yo estoy con ustedes para hacer esta obra. Este es el encargo que tenemos de parte del Maestro. Y mientras avanzamos, hermanos, sobre este pasaje, debemos apuntar el reflector sobre nosotros mismos, sobre nuestra iglesia, sobre Iglesia Bautista Trinidad, sobre este ministerio. Y debemos sacar la lupa y examinar si vamos por buen camino o no. Debemos corregir el rumbo cuando identifiquemos dónde nos estamos desviando. No podemos hablar, hermanos, de la iglesia que está aquí a la vuelta. No podemos hablar de una iglesia que escuchamos que está en tal lugar. Ni siquiera podemos hablar de una iglesia en donde nosotros estuvimos un día. Tenemos que hablar, hermanos míos, de nuestra iglesia. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, dice el apóstol: es tiempo de que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios. Y, hermanos, ya es tiempo de que limpiemos, de que corrijamos las negligencias, de que nosotros pongamos énfasis en lo que el Señor nos manda. De este versículo, hermanos míos, este versículo 35, aprendemos algunas cosas. Primero,
Vean el enfoque que tenía Jesús en el ministerio, porque ese es el enfoque que nosotros debemos tener al momento de servir al Señor en la iglesia. Jesús, hermanos, continuaba recorriendo todos los lugares a pesar de la oposición. Recuerde que los fariseos se oponían a Jesús. De hecho, Jesús acababa de ser señalado como alguien que tenía pacto con el diablo. Jesús no se desanimó. Jesús no prestó atención a los comentarios. Jesús no dijo, creo que debo cambiar mi método. Jesús no dijo, hay que prestar atención a estos hombres sabios, a estos fariseos que conocen la Escritura desde niños porque me están diciendo cosas. No, hermanos, el enfoque de Jesús era claro y Él continuaba recorriendo las ciudades y las aldeas de todo lugar porque sabía que tenía que llevar el Evangelio a pesar de la oposición. Y esa aplicación, hermanos, debemos tomarla de manera personal. Muchas personas dicen, yo no sirvo o a mí no me gustaría entrar en cuestiones ministeriales o no quisiera yo participar de a lo mejor algunas actividades de la iglesia porque es un problema. Pero claro que es un problema. Llevar la palabra de Dios siempre va a implicar oposición. Y el Señor Jesucristo lo sabía. De hecho, Él sabía que por su predicación se cumpliría aquello a lo que Él vino, que es morir en la cruz del Calvario. Y todos debemos entender, hermanos, entonces que servir a la iglesia en una capacidad, en algún ministerio o alguna manera, implicará oposición. Y mientras más visible, y mientras más influencia, y mientras de manera más directa la palabra de Dios se te encargue hacia los demás, más duro es el ataque. Es fácil, hermanos míos, escuchar a muchas personas decir, es que yo quiero figurar en un ministerio, porque no entienden de qué se trata el ministerio. No entienden que el Señor Jesucristo tiene un ejército y aquel que dice, yo quiero figurar en el ministerio, está pidiendo estar en las filas de frente para recibir los peores embates del enemigo. Eso no quiere decir de ninguna manera, hermanos, que debamos desanimarnos ante el hecho de servir. Pero hay que saber lo que estamos haciendo antes de hacerlo. Además, hermanos, vemos el alcance del ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se quedó encerrado en un templo. El texto dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. El verbo implica continuidad, intención y propósito. Jesús estaba en movimiento constantemente. Iba cruzando caminos polvorientos, entraba en aldeas olvidadas, visitaba sinagogas humildes, no paraba en la obra que su padre le encomendó. De hecho, en alguna ocasión a Jesús sus discípulos se le acercaron y le dijeron, maestro, tienes que parar. La realidad era que los discípulos no podían seguirle el ritmo a Jesús. Y le dicen, come algo. ¿Será que estaban tan preocupados de que Jesús no había comido? ¿Será que ellos tenían hambre? Y Jesús les dijo, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Hay algo que me mueve, que me motiva, que me impulsa, que me da energías. Y eso ustedes todavía no saben qué es. Y es que yo haga la voluntad de mi Padre. Hermanos, mientras no entendamos que eso es el combustible que un ministerio y una iglesia necesita, hacer la voluntad del Señor, encontraremos muchos pretextos para no poder hacer las cosas. Es que tenemos que comer, paremos un poco. Es que tenemos aquello, paremos. Es que mejor hagamos esto porque hay un alimento que Jesús tenía y que tenemos que conocer nosotros. Hacer la voluntad del Padre. No hubo lugar, hermanos, demasiado pequeño para pasar desapercibido a la atención de Jesús. No había alma demasiado insignificante para su compasión. Su ministerio fue intencional, personal y sin hacer distinciones. Él iba a donde el Espíritu lo guiaba para ir a rescatar a las personas por medio de su predicación. Esto es una reprensión, hermanos, directa a una iglesia que a menudo está cómoda. Y recuerde lo que dije. Tenemos que mirar nuestra iglesia. Tenemos que mirar nuestro ministerio. Tenemos que mirar Iglesia Bautista Trinidad. ¿No será que somos una iglesia muy cómoda? El Señor no esperó que las almas vinieran a Él. Él fue a buscarlas. Hermanos, podemos sentarnos y orar todo el día en las bancas de esta iglesia para que esos inconversos, esas personas perdidas, entren a montones por las puertas de la iglesia. Pero no va a ocurrir. Hay que ir a buscarlos. Ese es el diseño determinado por Dios para salvar las almas.
ir por ellas. Y Jesús lo modeló para nosotros. El corazón del verdadero ministerio es un ministerio en movimiento, en sacrificio y en amor por los perdidos. Una iglesia, hermanos, que no crece camino hacia los perdidos, se ha desviado de las huellas del Maestro. Si queremos nosotros seguir, hermanos, al Maestro tras sus huellas, de acuerdo al modelo que Él nos enseñó, hermanos, esas huellas dirigen hacia los perdidos. Vemos también, hermanos, el contenido del ministerio de Jesús. No solo vemos su enfoque, no solo vemos, hermanos míos, el alcance, pero muy importante es el contenido. ¿Qué hacía Jesús en su ministerio? El versículo dice que hacía 3 cosas básicamente: enseñaba, predicaba y sanaba. Cada una de estas cosas, hermanos, revela una faceta de la obra redentora de Jesús. Y es la base que debe usarse como modelo para un ministerio bíblico. Y de nuevo, mientras vamos avanzando por este texto, evaluemos nuestro propio ministerio. Evaluemos nuestra propia iglesia. ¿Es en estas pisadas que andamos o nos hemos desviado? Jesús enseñaba en la sinagoga. Su ministerio, hermanos, era doctrinal, anclado firmemente en la verdad. Jesús nunca se paró a hablar para entretener gente. Jamás hizo una parada en el camino para hablarle a la gente de cómo vivir su mejor vida hoy. Él instruía en la verdad de Dios. No daba discursos motivacionales. Él impartía la verdad eterna. La columna vertebral del trabajo de un pastor entonces debe ser enseñar lo que la Biblia dice. Enseñar lo que la Biblia dice es el trabajo prioritario, fundamental de todo predicador y de todo pastor. Tiene que saber explicar el significado del texto. Tiene que saber dar la verdad a sus oyentes. Cualquier ministerio que tenga como identidad alguna otra cosa que no sea la enseñanza, se ha convertido en una forma de entretenimiento. Pláticas de superación personal, discursos moralizantes, llámelo como usted quiera. Hermanos, el ministerio tiene que estar basado en la enseñanza de Dios. A eso es que venimos cada domingo, a eso nos reunimos cada miércoles en esta iglesia, a aprender la palabra de Dios. Hay personas que visitan otras iglesias y se dan cuenta que lo que hay ahí es entretenimiento. Anécdotas del pastor, hasta chistes cuentan. Salen de ahí sonrientes y muy felices y no han aprendido nada de la palabra de Dios, nada de la verdad eterna. Eso es un problema. Pero un problema más grande sería que alguna persona aquí visite una iglesia así y le guste. Eso sería aún peor. Lo inverso también es verdad. Personas que están acostumbradas a entretenimiento domingo a domingo, a entretenimiento reunión tras reunión, llegan a un ministerio en donde se enseña la palabra y dicen: esta iglesia no me gusta. Aquí me regañan. Aquí no me hablan bonito. Aquí en esta iglesia no hay amor. No hay amor más grande, hermanos míos, que darle al alma necesitada de la verdad de la Escritura. Entonces, hermanos, esto vemos como contenido del ministerio de Jesús, pero no es lo único. Dice también el texto que Él predicaba el evangelio del reino. Esta palabra predicaba es proclamar. Había una proclamación de la verdad donde sea que Jesús se paraba. Y esta palabra proclamar o predicar es la que se utilizaba en el griego en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento para hablar de un heraldo. Un heraldo era un siervo del rey que era enviado a dar y hablar al pueblo lo que el rey había dicho. Y esa es la función, hermanos, nuevamente, de todo aquel que de alguna manera, principalmente por supuesto del predicador y pastor de una iglesia, pero todo aquel que esté involucrado en un ministerio debe saber cuál es la palabra de Dios para poder proclamarla. Una actividad en una iglesia en donde no exista proclamación de la verdad es una actividad sin sentido para la iglesia. Sea lo que sea que la iglesia haga, debe haber palabra de Dios, debe haber proclamación de la verdad. Sin eso, estamos perdiendo el tiempo en esa actividad. Hermanos, el Señor Jesucristo no daba 3 sencillos pasos para ser feliz.
De hecho, el Señor Jesucristo ni siquiera hablaba por su propia cuenta. Note cómo en Juan capítulo 12, versículos 49 y 50 dice Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Está hablando precisamente de la crítica que recibía por la predicación que daba. Y Jesús dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, si Jesús se sometía y sujetaba a la verdad que había oído de su Padre, ¿quién es un hombre para agarrar la Biblia y tergiversarla y hablar de lo que él quiera? ¿Qué locura nos ha llevado a pensar que es posible que un hombre se pueda parar desde el púlpito y desperdiciar el tiempo hablando de cualquier otra cosa que no haya dejado el Padre en su palabra? Ni Jesús lo hizo, siendo Él el Hijo de Dios encarnado. Hermanos, debemos nosotros entonces entender que Jesús no nos trajo un evangelio de bienestar, sino de soberanía divina y de arrepentimiento. Su mensaje fue este siempre: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no buscaba agradar a los hombres, sino someter sus vidas al reinado de Dios y a su palabra. El ministerio de la iglesia entonces es hacer lo que el Padre ha determinado y como el Padre lo ha determinado. La proclamación del evangelio para la salvación de las almas, hermanos míos, es la piedra angular de la predicación. En otras palabras, si no hay evangelio, no hay predicación. Si no hay evangelio, hermanos míos, en el mensaje del domingo y en cada vez que hay una enseñanza en la iglesia, entonces nos hemos desviado del propósito por el cual el Señor nos ha otorgado y concedido ese tiempo. Damos gracias, hermanos. Los miércoles, por ejemplo, cuando abrimos nuestra tarde de oración y decimos: gracias, Señor, porque nos has dado y concedido el privilegio de poder reunirnos en tu nombre con libertad, nos has dado los medios. Amén por todo eso. Pero la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con eso que el Señor nos ha concedido y otorgado? Hermanos, debe ser la enseñanza bíblica. Y todo ministerio que se llame ministerio bíblico debe entender esto. Además, hermanos, Él sanaba toda enfermedad y dolencia. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Se refiere a sus milagros. Se refiere a que Jesús iba sanando gente por todos los lugares donde Él iba. Ahora, es importante aquí, hermanos, no confundirnos. Recordemos que los milagros que hizo Jesús no hizo lo que hizo por mero espectáculo o show. No hizo lo que hizo, hermanos míos, simplemente como una demostración de su gran poder, aunque eso demostró su gran poder. Pero recuerden, porque lo hemos explicado ya, cuál era el sentido de los milagros. Se lo recuerdo, hermanos. Las señales y milagros que Jesús hizo autentificaban que Él era el legítimo Rey y Mesías prometido. Esa era la esencia de sus milagros. ¿Cómo la gente iba a saber que Jesús verdaderamente era el Mesías prometido que esperaban? Los milagros, llamados en la Biblia señales, apuntaban y testificaban que Él, de hecho, era el legítimo Rey prometido. En su misericordia, Él sanaba a los enfermos milagrosamente. Y esos milagros, hermanos, los hacía bajo la obra y el poder del Espíritu Santo. Así nos lo dice Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús en la sinagoga toma el rollo y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando terminó él de leer esta porción de la Escritura, dijo: esta Escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Él está diciéndonos que en el poder del Espíritu Santo Él había sido ungido para hacer todas estas cosas. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos imitar ese modelo hoy? ¿Cómo sabemos que una iglesia está obrando bajo el poder y la unción del Espíritu Santo? Ciertamente no son los milagros propios de la era del Nuevo Testamento, porque mucha gente dice eso, y eso es erróneo.
Oh, entonces busquemos los milagros, vamos a imitar lo que hacía el Señor Jesucristo. Entonces sabemos que debemos predicar, sabemos que debemos enseñar, pues ahora empecemos un ministerio de milagros y liberaciones. Hermanos, no es lo que enseña el texto. Pensar así es no entender qué significan esos milagros. Ya lo hemos dejado claro. Es algo que apuntaba y señalaba que era la marca distintiva de que Jesús era el Mesías prometido. Entonces, hermanos míos, si no son los milagros, ¿cuáles son aquellas marcas que señalan y apuntan a que un ministerio es bíblico y está operando bajo el poder del Espíritu Santo? Sabemos que una iglesia obra, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, porque el centro de ese ministerio es la palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró. La manifestación del Espíritu Santo es, en una iglesia, el orden que la palabra trae a todo lo que hace. Un ministerio debe confiar, apoyarse y descansar en el poder de Dios por su palabra. Rechaza todo lo que está fuera de la palabra porque entiende que no hay poder de Dios fuera de su verdad. Una iglesia confía en el poder del Espíritu Santo cuando confía y obedece en los medios que el Señor ha ordenado para la obra a la que fue comisionada. Déjenme ponerle un ejemplo. Una persona llega pidiendo ayuda con uno o muchos problemas. Llega a la iglesia y trae tremendos problemas. Hermanos, quiere la solución de dichos problemas y por supuesto piensa, seguro la iglesia me va a ayudar a resolver mis conflictos. Y hermanos, se le debe ayudar. Por supuesto que se le debe ayudar. Ahí vemos el corazón compasivo del Señor Jesús ayudando a las personas y nosotros tenemos el encargo de imitar también eso. Pero debemos identificar el verdadero problema. El problema, hermanos míos, de las situaciones de las personas y conflictos que tienen es el desorden en que viven. Cuando usted escucha y analiza cuál es en verdad el problema, uno se da cuenta que de raíz es el vivir de una manera desordenada, de forma que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces se le debe dar consejería. La consejería no es otra cosa que orar, dar la verdad como se encuentra en la Escritura, enseñar a que confíen en lo que está escrito obedeciendo la palabra de Dios y que vivan sus vidas como reflejo de lo que está escrito en la palabra de Dios. Dicha persona puede entonces rechazarla o someterse a ella, pero no debe irse sin haber recibido palabra de Dios. Y entonces, hermanos, nosotros como ministerio debemos confiar en que eso es más que suficiente porque es lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Cuando una iglesia confía en la palabra de Dios, hermanos, está apoyándose en el poder del Espíritu Santo. Cuando una iglesia confía en lo que está escrito en la palabra de Dios, está confiando en el poder y solo en el poder de Dios para hacer las cosas. La pregunta es si vamos a confiar en métodos humanos o en el poder de la verdad de Dios. ¿Vamos a confiar en estrategias carnales o en la verdad divina? ¿Tendremos persuasión humana o revelación de Dios? ¿Tendremos ideas, filosofías, ideologías, corrientes de pensamiento o la palabra de Dios? Podríamos decir entonces, hermanos, que una iglesia o ministerio que está en su mensaje, en sus estrategias, en sus métodos, en las ideas, en los objetivos, todo determinado por la palabra de Dios y está siendo llevado a cabo obedeciendo la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué sucede cuando un pecador se arrepiente? Cuando un pecador abandona su pecado y viene a los pies de Jesucristo. Hermanos, esa iglesia puede estar segura de una cosa, que ha experimentado y visto el milagro del poder del Espíritu Santo. Porque sabemos que el poder detrás de eso fue solo la palabra de Dios. Si en una iglesia se ofrece algo más que la palabra de Dios, se puede llenar la iglesia, pero ¿cómo sabes que fue la palabra de Dios que los trajo? Si nosotros ofrecemos en un ministerio entretenimiento, mucha gente puede venir para ser entretenida. Pero si lo único que tenemos y damos es la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo y empieza a crecer en gracia, debemos reconocer, darle la gloria al Señor, porque hemos sido testigos de su poder milagroso.
Porque no hay otra cosa, hermanos míos, que le hayamos dado. Solo le dimos palabra de Dios. Y esa es la confianza que debe tener un ministerio. Los milagros físicos que Jesús hizo solo apuntan a la realidad espiritual del milagro que Él haría cuando un ministerio y una iglesia descansa y confía en el poder de la palabra. La palabra de Dios es suficiente. En diferentes eras de la iglesia se ha atacado diferentes aspectos de la palabra de Dios. Hubo un tiempo en donde se atacó la inspiración de la Escritura. Personas decían que la Biblia no era inspirada, que había sido escrita por hombres sabios, por cristianos sabios, pero no es que Dios la haya escrito. Gracias a Dios por los hombres que valientemente en aquel tiempo se levantaron y defendieron la verdad de la inspiración de la Escritura. Después surgió otra etapa en donde se desconfiaba de la inerrancia de la Escritura. Es decir, algunas personas decían, bueno, la Biblia en general dice la verdad, pero a causa de que fue escrita en el pasado, y en el pasado no se sabía lo que sabemos hoy, tiene algunos errores. Y de nuevo, hermanos, gracias a Dios por aquellos hombres que se levantaron y defendieron la inerrancia de la Escritura. Dijeron no, de principio a fin, en su texto inspirado original, la Biblia no contiene ningún error de ningún tipo. Hoy en día, hermanos, lo que se ataca constantemente, y quizá no de palabra, pero sí en obra y en acción, es la suficiencia de la Escritura. Muchos ministerios, muchas iglesias que aún se quieren llamar iglesias sanas, desconfían de la suficiencia de la Escritura y dicen, eso es lo que la Biblia dice, pero debemos hacer algo más, atacando así la suficiencia de la palabra. Dicen de nuevo con sus actos, tal vez no con sus palabras, la Biblia no es suficiente. ¿Y por qué lo hacen? Por no tener una convicción clara en que el texto inspirado es suficiente para toda nuestra vida. Y entonces cuando ven que aquella persona que vino pidiendo consejería se molesta y se va porque no le resolvieron su problema, el ministro, los ministros, los pastores, los ancianos dicen, creo que lo hicimos mal. Creo que hay que meter un poco más de psicología. Creo que hay que ser un poco más empáticos para entender el conflicto de esta persona y hacer lo que sea necesario, aun si es extra bíblico. Cuidado con eso. El ministerio bíblico, como lo modeló el Señor Jesucristo, es confiar en el poder del Espíritu Santo. Y repito, la manera en que eso el ministerio lo hace hoy es confiando en que la palabra de Dios es suficiente para hacer lo que el Señor nos dijo que hará. ¿Y qué es lo que nos dijo el Señor que hará? Que no regresará vacía, sino que hará a lo que fue enviada. Y esto es, hermanos míos, la salvación de las almas de los hombres. Si no es por la Biblia, debemos rechazarlo como un medio válido para alcanzar y hacer ministerio, hermanos. En la medida de las posibilidades de la iglesia, por supuesto, se puede y se debe atender las necesidades físicas de las personas, pero nunca a costa de la verdad, nunca como sustituto de la verdad, nunca como esencia en lugar de la verdad. Y debemos dejar claro entonces que la iglesia no es una institución de asistencia social. Esa no es la función de la iglesia. Hay una línea muy delgada, hermanos, entre ayudar a los demás con un corazón sincero y compasivo en nombre de Dios, y otra cosa es dejar que las personas se aprovechen de los cristianos, sacando ventaja solo porque piensan que es la obligación de los cristianos ayudar. Y que el Señor Jesucristo nos ayude a ver dónde está esa línea dibujada. Porque, hermanos míos, no es fácil. Eso no es fácil. Esto mismo modeló el Señor Jesucristo para nosotros en su ministerio. En Juan capítulo 6, voy a darle brevemente el contexto, la gente está siguiendo a Jesús, lo busca desesperadamente. De hecho, Jesús tiene que irse por su parte, no con sus discípulos, al otro lado del lago de Genezaret, y la gente está pendiente de dónde está. Y lo está buscando y quiere estar alrededor de él. En el versículo 26 de Juan capítulo 6, Jesús les dice lo siguiente: de cierto os digo que me buscáis, pero no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Dice Jesús, yo sé por qué me buscan. Me buscan porque les doy de comer. No porque han entendido quién soy yo, no han visto las señales, ni creen en mí como el Rey del cielo y de la tierra. Me buscan porque quieren comer. En el versículo 35 Jesús les dice, pues si quieren comer, escuchen esto. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 60, hermanos, les estoy dando un resumen, pueden leerlo en casa con calma. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban más con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, cito todo esto para mostrar una cosa. La línea, hermanos míos, entre la compasión que debemos mostrar por suplir las necesidades físicas de los demás es tan delgada que corremos el riesgo de usarla como sustituto antes que hablar la verdad. Porque ciertamente, hermanos, es mucho más fácil extender la mano para dar un pedazo de pan que sentarnos con alguien a ministrarlo espiritualmente. Y tristemente, hermanos, muchos ministerios se jactan de su gran compasión por las almas, simple y sencillamente porque suplen una necesidad física o material, aunque no estén dando, hermanos, la verdad de la Biblia. El ministerio de Jesús fue una perfecta armonía, hermanos, entre enseñanza, predicación y compasión por las almas. Todo eso se hizo en el poder del Espíritu Santo. El ministerio de nuestra iglesia debe tener las mismas marcas que el modelo de Cristo. La predicación sin la enseñanza correcta, sin la doctrina correcta, hermanos míos, es vacía. La doctrina correcta sin predicación es estéril. La compasión por las almas sin la palabra de Dios a las almas es humanismo altruista, es filantropía. Y las tres cosas sin el poder del Espíritu Santo son inútiles para salvar a ningún alma. Hermanos, ese es el modelo que Jesús nos dejó. Cristo modela el ministerio que su iglesia debe continuar. Y debemos, como los discípulos de aquel tiempo entonces, pasar tiempo nosotros con Cristo para adoptar ese modelo. Ya que el verdadero ministerio, hermanos, no es elegir entre enseñar o predicar o servir compasivamente, sino que se unen esas cosas armoniosamente para la gloria del Señor. Nuestro llamado no es entonces a mantenernos cómodos donde estamos, sino a ir como Cristo lo hizo en el poder del Espíritu Santo, a buscar las almas perdidas que el Señor tiene de antemano en su conocimiento para salvación. Punto número 2 en esta mañana, hermanos, el motivo del ministerio. Hemos visto, hermanos, cuál es el modelo de ministerio. Y debimos haber analizado si nosotros estamos sobre el camino correcto como iglesia, como congregación. Pero ahí no para esto, hermanos. Ahora Jesús nos dice cuál es el motivo para tener ese ministerio en su modelo correcto. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Veamos, hermanos, entonces, ¿qué fue lo que movió, lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo a compasión? Porque quizá, hermanos, si nuestra iglesia está a falta de compasión por las almas que se pierden, sea por esto. Dice que Él vio las multitudes. Para empezar, no las vio como números, sino como personas reales, con rostros reales, con historias reales y sufrimientos reales. El texto dice, Él los vio. No dice que oyó acerca de ellos. No dice que alguien le contó a Jesús que habían almas perdidas. Él las vio. Y las vio porque estaba ahí. Su mirada penetró más allá de la salud física, penetró más allá de la pobreza material. Lo que Él vio en realidad, hermanos, es la miseria espiritual de las almas sin Dios. Eso es, hermanos míos, lo que vio Jesús. ¿Eso es lo que tú ves cuando ves un perdido? ¿Eso es lo que tú ves cuando ves una persona que no es cristiana? Hermanos, tengo que admitir que yo mismo
Muchas veces no tengo esa visión. Mis ojos están cegados a ver la necesidad de miseria espiritual en la que el otro se encuentra. Lo que veo son los frutos de esa miseria espiritual, y como esos frutos son muy amargos, tal vez yo quisiera no estar cerca. Hermanos, pero Jesús, a pesar de que sabía y conocía, obviamente, el producto de esa miseria espiritual, no se fijó en ese fruto amargo, sino que se fijó precisamente en la raíz, en el centro, en la esencia que produce eso, y vio a las almas en miseria espiritual. Lo que produjo en Jesucristo esa compasión por ellas. Tuvo compasión, hermanos míos, de las almas. Note que dice que tuvo compasión de ellas, no porque estaban oprimidas por los romanos. No dijo, pobre gente, vive tan oprimida por el yugo romano. Ni siquiera dice que su compasión fue a causa de las enfermedades que ellos padecían. Jesús no dice, pobre gente, está tan enferma. Pobre gente, vive en tanta miseria física, tiene tanta necesidad. No, hermanos, dice que la compasión que tuvo es porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Marcos capítulo 6, versículo 34 nos dice lo mismo. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Lo que motivaba el corazón de Jesús al ver a la multitud es darse cuenta que estas personas vivían engañadas por un sistema que los oprimía espiritualmente de manera primaria. Jesús no se conmovió, repito, ni por sus enfermedades, ni por la pobreza de ellos, ni por el yugo que los oprimía de parte de los romanos. No, Él vio, hermano mío, hermana mía, la miseria espiritual y se conmovió. La palabra que vemos aquí, hermanos míos, que dice que estaban desamparadas, puede traducirse de varias maneras. Reina Valera utiliza desamparadas, pero hay otras traducciones, como por ejemplo, estaban abatidas, derribadas, golpeadas, extenuadas, desnutridas. Esto es, hermanos, falta de fuerza en sus almas por no disponer del alimento espiritual conveniente. Esto es lo que vio Jesús. Esto es lo que vio Jesús espiritualmente hablando. ¿Qué salud espiritual podría tener el alma del hombre que come basura en vez del pan de vida? Y eso es lo que vio Jesús. Y Él entendió qué es lo que se necesitaba de manera primaria: atender y alimentar espiritualmente a estas almas. Por eso es que en el versículo que les cité, en Marcos capítulo 6, versículo 34, dice que después de que los vio como ovejas sin pastor, comenzó a enseñarles. Es decir, comenzó a alimentar a la multitud con la verdad que les hacía falta. Quiero, hermanos míos, hacer un énfasis en esto. Jesús no dijo, qué duro es estar oprimidos por el gobierno de Roma. Vamos a levantarnos en huelga. Vamos a hacer, hermanos, les dijo a la gente, vamos a hacer, discípulos, una manifestación en el palacio. No, porque Él entendía que ese no era el problema. De raíz necesitaban enseñanza bíblica y verdad, nutrir las almas de los hombres que estaban desnutridas. Además dice también que estaban dispersas. Estaban no solo desamparadas, sino dispersas, que quiere decir perdidas, sin rumbo, vagando sin guía, confundidas, sin un sentido o dirección en la vida. Y así hay algunas personas hoy aquí sentadas. No son cristianas, no son creyentes, están desnutridas, no tienen alimento espiritual, no tienen sentido en la vida, no tienen dirección. Más bien, tienen una dirección. Esa dirección es camino al infierno. No tienen una dirección hacia el Señor, quiere decir esto. Creen que simple y sencillamente por tener ciertos objetivos en la vida que básicamente tienen que ver con ganar más dinero, con vivir de una mejor manera materialmente, creen que eso es el sentido de la vida.
Y aunque saben que nada se llevarán, por lo menos dicen, la vida es corta, hay que disfrutarla. ¿Qué ceguera tan grande? Están sin dirección, sin rumbo, dispersas, perdidas, sin darse cuenta que día a día que pasa sin la verdad del Evangelio, sin creer en Jesucristo, es un poco más que se acercan a abrir los ojos en la condenación del infierno. Y Jesús miró esto, hermanos. Miró esto y utiliza este ejemplo de ser ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque se dice que no hay animal tan propenso a extraviarse como la oveja. Y cuando se extravía una oveja, un animal real, hermanos, este animal es completamente incapaz de hallar el camino de vuelta a casa, incapaz de defenderse de las fieras, incapaz de hallar por sí misma el pasto adecuado para comer, incapaz de caminar con rumbo y dirección. De hecho, hermanos, esto me sorprendió. Una oveja es incapaz de descansar por sí misma si el pastor no las conduce al descanso. Y ahora entiendo, hermanos, por qué los salmos nos dicen que el Señor nos llevará a descansar a delicados pastos. Porque la oveja, ese animalito, no descansa si el pastor no le dice que tiene que descansar. Y así vive mucha gente, hermanos. Esa es precisamente la condición del alma perdida, del alma que no tiene a Cristo. Todos nosotros, dice Isaías 53:6, nos descarriamos como ovejas. Las ovejas abatidas y perdidas necesitan urgentemente de pastores que les guíen a los buenos pastos y la vuelvan al redil. El peor de los casos, hermanos, es lo que se estaba dando en aquel momento en la Galilea del tiempo de Jesús. ¿Y qué es? Que la gente no tenía ministros, no tenía pastores, no tenía hombres que pudieran enseñarles. Jesús fue el enviado a darnos la verdad, a abrirnos los ojos, a traer la luz. Pero solo era Él, no había nadie más. Los que tenían, era mejor que no los tuvieran, porque no enseñaban la verdad de Dios, sino sus propias tradiciones e invenciones. Por eso es que Jesús, al darse cuenta de que recibían mentira en vez de la verdad de Dios, constantemente decía, ¿habéis oído qué? Pero yo os digo, contrastando la mentira que les habían enseñado con la verdad que Él nos mostraba. ¿Qué sintió Jesús? Compasión. Y este verbo para compasión proviene de la raíz que describe una emoción profunda desde las entrañas. Esto no fue, hermanos míos, empatía superficial. Esto no fue Jesús diciendo, ay, cómo lo siento, voy a estar orando por ti. No, hermanos. Esto fue un estremecimiento interno del alma por el pesar que Él veía en esa miseria espiritual en las almas que se pierden. Fue el latido del amor del corazón de Cristo, su soberana compasión encarnada, la que, hermanos míos, se estremeció al ver la condición espiritual de las personas. La compasión del Señor Jesucristo fue de hecho la fuerza que lo llevó a la cruz. Él no solo sintió compasión por las multitudes de manera general, en su omnisciencia, Él entendía y conocía la situación espiritual de cada persona en este mundo. Hermanos, es difícil entender qué significa esa palabra que la Biblia usa para Jesús cuando dijo que sintió compasión de ellas. Pero para tener una idea, a veces algunos han ministrado a otras personas, han servido a otras personas, espiritualmente hablando. Les han dado palabra, les han dado consejería. Hermanos, qué duro es a un nivel físico, mental, psicológico, emocional, espiritual, el estar escuchando los problemas de otras personas y tratar de contrarrestar eso con la verdad bíblica. Y si usted lo ha hecho, si el Señor le ha usado en esa capacidad, hágalo con temor y temblor, confíe en el Señor, pídale a su Espíritu que Él le guíe y le dé palabra para que el otro sea alimentado. Pero usted sabe lo duro que es y lo cansado que es. Si no lo sabe, créame, es duro, es duro. Ahora imagine a Jesús, como humano que es, encarnado en ese momento, lidiar con toda la miseria humana
de la humanidad, porque en su omnisciencia como Dios conoce cada caso de cada persona. Debió ser, hermanos, una cosa en el interior del alma de nuestro Señor Jesucristo, el cargar con eso y saber que la única manera en que podía revertir eso es con predicación, enseñanza y verdad. Él, siendo todopoderoso, no tronó los dedos para solucionar eso, sino que sabía que eso se hacía con predicación, con enseñanza de la verdad, confiando en que Él había sido ungido para eso. Y nosotros debemos confiar entonces, hermanos, como ministerios, que eso es lo que el Señor nos ha encargado. Nos ha encargado el ministerio de la reconciliación de los hombres con Dios. Y debemos hacerlo confiando en que su iglesia ha sido encomendada para ese fin específico. Punto número 3 en esta mañana, hermanos. El mandato al ministerio. Versículos 37 y 38. Estas son ahora entonces, hermanos, las instrucciones que nos da el Señor Jesús sobre el futuro del ministerio. Repito que hemos visto ya el modelo del ministerio y los componentes que cada ministerio bíblico debe tener. Hemos visto ya, hermanos míos, el motivo por el cual el Señor Jesucristo vino, encarnó y está ministrando a la gente, por la compasión de la miseria espiritual de las almas de las personas. Ahora vemos, hermanos, el mandato al ministerio. Como acabo de decir, el Señor Jesucristo, siendo Dios, no tronó los dedos y como por arte de magia, los problemas de las personas y su miseria espiritual fueron restaurados a ser ahora ovejas bien nutridas, bien predicadas, bien enseñadas. Sino que Él confió en los medios que el Padre le dijo, le dio, la palabra que el Padre otorgó y concedió a Jesús. Y por medio de la predicación y la enseñanza, eso tendría que revertirse. Pero hermanos, ni el Señor Jesucristo en su humanidad podía con todo ese ministerio. Por lo tanto, vemos en el versículo 37 que busca a sus discípulos y les dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El Señor usa aquí una metáfora para comunicar de una manera más profunda la verdad. Usa esta metáfora de la mies, los obreros de la mies y el Señor de la mies. ¿Qué es la mies, hermano? La mies es cualquier espiga de cereal madura, comúnmente el trigo, que está lista para ser cosechada y de cuya semilla puede obtenerse harina para hacer pan. Entonces, esto es lo que utiliza el Señor como metáfora, para que entendamos esta verdad. Primero, quiere que entendamos el tamaño del campo. Cristo ve lo que muchos no ven, y eso es que la mies está lista para la cosecha. Escúchalo bien, Iglesia Bautista Trinidad. La mies está lista para la cosecha. El Señor Jesucristo empleó esta metáfora de la cosecha para simbolizar la abundancia de personas maduras y preparadas para escuchar, recibir y creer el mensaje del Evangelio. Al igual que un campo lleno de grano atrae a muchos segadores, las multitudes que acudían a Jesús estaban preparadas para recibir el Evangelio, y nos dice el Señor Jesucristo que así está el mundo. La mies, a la verdad, es mucha. Hay mucha gente que está lista para escuchar la verdad de Dios. ¿Te parece que es así? ¿O piensas que no? Hermanos, debemos hacernos esa pregunta. Yo me la hice a mí mismo preparando este sermón. Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes que estoy pensando al escuchar esto. Estoy pensando que quizá no es así, porque yo he compartido el Evangelio y no se ve como que la gente esté lista para ser cosechada. Entonces, ¿en qué debo confiar? ¿En lo que yo entiendo y en mi experiencia? ¿O en lo que el Señor está diciendo? Y obviamente, hermanos, la respuesta es lo que el Señor está diciendo. Y si el Señor Jesucristo está diciendo que la mies es mucha y está lista para la cosecha, es que hay mucha mies y está lista para ser cosechada. Eso es lo que dice el texto, eso es lo que enseña el Señor. Y note cómo ese campo que Jesús describe, en donde la cosecha está lista,
La idea es que debe atraer a muchos segadores. Y esto es lo que ocurría en ese tiempo. Cuando los hombres que eran labradores, eran obreros de la mies, eran segadores, veían un campo lleno y listo para ser cosechado, inmediatamente buscaban al señor de ese campo. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendían que había mucha cosecha y que probablemente el dueño, el señor del campo, no iba a tener suficientes trabajadores. Y ellos querían trabajar. Entonces iban y decían: hey, veo que está lista la cosecha. Si usted necesita hombres, aquí estamos. Porque ellos entendían eso. Un ejemplo que podemos poner, hermanos, es quizá, usted recuerda si estuvo aquí, después de que el huracán Laura destruyó nuestra ciudad, venían trabajadores de todas partes, de diferentes estados, y se movían para acá. ¿Por qué? Porque entendían y sabían que había mucho trabajo. Y se movían, dejaban el lugar donde vivían para venir a Lake Charles, porque sabían que habían contratistas que iban a necesitar hombres. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo: abre los ojos, la mies está lista y es mucha. Esto debiera motivarnos a decir: Señor, aquí estoy. ¿Necesitas obreros? Aquí estoy, que quiero trabajar. Porque la mies es mucha. Debe atraer obreros. No debe atraer gente que diga: ay, qué tanto trabajo, ¿no? No, hermanos, debería atraer obreros, trabajadores. Jesús vio la disposición espiritual de la gente como la oportunidad de llevarla al reino de Dios. Y les recuerdo, no dijo que la mies sería mucha, no dijo que la mies va a ser mucha, no dijo que algún día habrá mucha mies. No, Él está diciendo que la miel es mucha. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de la falta de cosecha en la iglesia no está en el campo, sino en los obreros. Eso es lo que enseña este texto, hermanos. El problema no está en el campo está como tiene que estar. El problema es que no hay obreros que quieran ir a cosechar. El mundo está hambriento de verdad, sediento de esperanza, esperando que la iglesia levante su voz con la luz del evangelio del reino. Pero muchos creyentes están cómodos, distraídos, pero sobre todo, la palabra favorita del cristiano del siglo XXI, es ocupado. Es que estoy ocupado. ¿Por qué? Porque no soy un obrero en la mies del Señor. Es que estoy ocupado. Esta es la segunda, pero es lo mismo. Es que no hay tiempo. A ver, vamos a entendernos. Estamos en la era moderna, en donde todo se hace con un clic, o como le llaman ahora, porque una vez dije clic y dijo: habla como de computadoras, cuando había mouse y todo eso. ¿Cómo le llaman? Un tap, un clic, como le quiera llamar. Lo que quiere decir que se supone que nuestra vida ha sido más fácil y más rápida. Pero decimos que tenemos menos tiempo que la iglesia de antes, en donde no había nada de esas comodidades. Oh, entonces el problema no es el tiempo. El problema, de nuevo, hermanos, son los obreros. La mies es abundante, pero los asientos de la iglesia están llenas de espectadores. Personas que dicen: es que yo quiero que me sirvan. Personas de las que los ministros solo escuchan cuando tienen un problema, y entonces sí hay una llamada, y entonces sí aún quiero verle, y entonces sí hay una que puede ir a visitarme, porque es que tengo un problema y quiero que me lo resuelva. Porque no han entendido que la iglesia no es para eso. La iglesia no es: está a mi servicio y por eso vine. No, estoy al servicio de la iglesia, que para eso vengo. Vengo a trabajar. El Señor de la mies encarga a aquellos que son sus obreros que trabajen. Entonces, algunas personas, hermanos, en la iglesia de hoy, que dicen: oye, ¿por qué no me toman en cuenta? ¿Por qué no me dicen? Y dices: bueno, imagínate esto, que un hombre sea el jefe de una cuadrilla de trabajadores y de pronto venga un desconocido y le dice: ¿qué pasó? Ya llegué a trabajar, ¿no? Y dicen: ¿tú quién eres? Tú nunca vienes a trabajar. No te conocemos. No sabemos quién eres. Ese hombre conoce a sus trabajadores. Pero que llegue un desconocido y diga: voy a trabajar. Y dice: espérate, ¿quién eres tú?
Ciertamente del grupo de trabajadores que siempre ha trabajado conmigo no eres. Y hermanos, hasta en las cosas naturales de la vida, un jefe no puede poner a trabajar a cualquiera que se encuentre por la calle. Mínimo quiere saber las referencias. Mínimo. Si no, este hombre, ¿quién es? Dice que quiere trabajar, pero no lo conozco. En los trabajos del mundo te piden cartas de recomendación para saber. Te piden la hoja de vida, el currículum vitae, como le quieras llamar, para saber quién eres. Pero mucha gente, de nuevo, piensa de esta manera, hermanos, y eso no es el modelo que Dios nos enseñó. Cristo declara de una manera directa esta realidad. Los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Obreros, hermanos, son personas que trabajan para el reino. Es trabajo. El ministerio es trabajo. Es trabajo y trabajo duro. No falta dinero en la iglesia, no falta tecnología en la iglesia, no faltan medios en la iglesia, ni siquiera hace falta tiempo en la iglesia. Faltan obreros. Hombres y mujeres con disposición de servir. Hombres y mujeres que han entendido que no vienen a ser servidos, sino a servir. Eso, hermanos míos, es lo que hace falta. Entonces piensa en tu propia vida. ¿Cómo sirves tú a tu iglesia? Y quiero aclarar esto. No se refiere única y exclusivamente a las actividades que se hace como ministerio. No se refiere única y exclusivamente a las cosas que se llevan a cabo el domingo o el miércoles. La iglesia sigue siendo la iglesia en cualquier momento y día de la semana. ¿Qué estás haciendo para avanzar el reino de Dios? Porque necesitamos esos obreros. Se necesitan obreros. Dios no busca talentos, busca corazones dispuestos. Porque ese es otro pretexto. Es que yo no sé hacer nada. Algo tienes que hacer. El Señor salvó y al salvar no solo salva, pero capacita con diferentes dones y esos dones deben ser puestos al servicio de la iglesia. Y cuando tú dices, es que yo no sé hacer nada, de nuevo tengo que decidir entre creer las palabras que tú estás diciendo o creer lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña que todo cristiano ha sido de alguna u otra forma dotado para la obra del ministerio. En pocas palabras, el Señor no salvó a nadie para que esté en el reino de balde. Algo habrá que hacer. Entonces, ¿cómo estás contribuyendo tú? No mires a tu hermano de la par, mírate a ti. ¿Cómo estás contribuyendo al avance del reino de Dios? La iglesia, hermanos, no necesita más pastores que sean celebridades. Necesita pastores que sean siervos. Hombres y mujeres que estén encomendados y hayan entendido que el servicio es un servicio como esclavo al Señor Jesucristo. Mire, hermanos, les voy a citar lo que dice Matthew Henry en su comentario a esta porción de la Escritura. Para que tenga una idea, Matthew Henry escribió este comentario alrededor del año 1714. 1714, hermanos. ¿Okay? Hace unos 300 años. Y esto es lo que dice el teólogo Matthew Henry con respecto a la falta de obreros en su tiempo. Dice él, refiriéndose a lo que Jesús está diciendo: había mucho trabajo que hacer y mucho bien que llevar a cabo, pero faltaban manos para ello. Había un gran estímulo en el hecho de que la mies era mucha. No es extraño que haya multitudes faltas de instrucción, pero no es corriente que quienes la necesitan la deseen. Es una bendición ver a la gente con deseos de oír la palabra de Dios y oír buenos mensajes. Entonces los valles se ven cubiertos de mies y hay esperanzas de una buena cosecha. La recolección es tarea que comporta mucho trabajo. Y si la mies es mucha, como el Señor dice, entonces requiere muchas manos. Era una pena que, siendo mucha la mies, hubiese tan pocos obreros, que el grano terminara echándose a perder y se corrompiera en el campo por falta de segadores. Del mismo modo hoy, escuche esto, año 1700 aproximadamente, del mismo modo hoy es una gran tragedia que haya tantos vagos en la iglesia cuando hay tanto trabajo que hacer en la cosecha. Hermanos, no lo estoy diciendo yo.
De hecho, compartía con algunos hermanos lo duro que fue elaborar este sermón, simple y sencillamente porque cada que me acercaba al texto me daba de palos. Y en el año 1700 Matthew Henry dice que es una gran tragedia que haya tantos vagos en la iglesia cuando hay tanto trabajo que hacer en la cosecha. Hermanos, el discipulado verdadero no consiste en asistir a la iglesia, sino en trabajar en la mies. Todo creyente tiene un campo asignado. Todo creyente, sea su propia familia, su propia gente, su propia ciudad, su propia nación, todos tenemos asignado una parte de la mies. Mire qué dice Charles Spurgeon, otro hombre de Dios. Esto lo saqué de su sermón titulado El gozo de la cosecha en el año 1865. Él se refiere a lo que el Señor está enseñando en este pasaje y habla de la enseñanza que recibían las personas de parte de los fariseos. Y dice: los farsantes eran muchos, pero los verdaderos obreros en la cosecha eran pocos. La mies se estaba echando a perder. Las multitudes estaban listas para ser enseñadas, así como el trigo maduro está listo para la hoz, pero había pocos hombres para instruirlas. ¿Y dónde se podría encontrar más hombres que enseñaran? Solo Dios puede impulsar o enviar obreros. Los ministros fabricados por el hombre son inútiles y no sirven para nada. Tiene que ser Dios quien los forme. Todavía hay hasta hoy, recuerde, hasta hoy significa año 1865. Todavía hasta hoy los campos de la iglesia están llenos de hombres que no saben ni tienen ni idea de cómo usar la hoz. Hoy es igual que antes, no ha cambiado. Los verdaderos obreros son muy escasos y son muy difíciles de encontrar. ¿Dónde están entonces las iglesias instruidas y bien predicadas, listas para ir y ganar almas? ¿Dónde están aquellos que sufren dolores de parto por la salvación de los perdidos? Roguemos al Señor de la mies que cuide de su propia cosecha y envíe a sus propios obreros, y que muchos corazones sinceros se conmuevan como Jesús ante la pregunta que hace el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Para que entonces respondan: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Por lo tanto, debemos hacernos esta pregunta: ¿soy un farsante o soy un obrero? Hermanos, Charles Spurgeon, el conocido príncipe de los predicadores, resume todo esto diciendo: este es el punto. Así como los fariseos decían enseñar a las multitudes, pero no los ganaban, y por eso los llama farsantes, él dice: hay que evaluarnos nosotros mismos. ¿Soy un obrero del Señor que está yendo a la mies con gozo? ¿O soy un farsante que dice que trabaja para el Señor? ¿Qué hay que hacer entonces, hermanos? ¿Dónde comenzamos? El versículo 38 nos lo deja claro. Jesús dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cristo no dijo quejémonos de la falta de obreros, sino dijo rogad. Estad en constante ruego. Otra traducción dice: orad con clamor ferviente, esto es, desesperadamente y constantemente. Hermanos, ¿cómo puede una iglesia estar rogando desesperadamente en clamor constante cuando no tiene la compasión que tuvo Jesús al ver la miseria de las almas que se pierden? Eso no va a ocurrir hasta que entendamos lo que espiritualmente está pasando con los perdidos. El verbo rogad aquí implica una súplica intensa, una oración que nace de la angustia porque las almas se están perdiendo. Orad con dolor en el alma, dice el Señor, y oren sin cesar. No debemos, hermanos, simplemente rogar y compadecernos de las multitudes, sino que debemos orar por ellas antes de actuar por ellas. Es decir, en nuestra oración tenemos que tener claro que ese clamor va a ser respondido por el Señor cuando entonces empecemos a dar los pasos hacia los perdidos para ganarlos. Déjeme darle esta ilustración. Un hombre no tiene trabajo. Ese hombre es cristiano y dice: voy a orar porque el Señor me dé un trabajo. Y ora con fe.
y ora fervientemente. Y después de que en esa mañana termina su oración, dice, bueno, ya oré, ya le entregué esto al Señor, ahora sí, al sofá a ver televisión todo el día, porque el Señor me va a dar un trabajo. Hermanos, claramente vemos la contradicción que hay ahí. Ese hombre sentado en el sofá viendo la televisión todo el día es nuestra iglesia cuando ora por la salvación de los perdidos, pero no se mueve a ir a alcanzarlos. ¿Qué creemos? ¿Que van a venir que nos van a caer del cielo? No, hermanos, no va a suceder así. El modelo que el Señor nos dejó es, tienen que ir ustedes a ganarlos, está lista la mies, necesitamos obreros. Así que rueguen al Señor de la mies que los envíe. Hermanos, y el punto aquí es que la mies es del Señor, la obra es del Señor, pero también los obreros son de Él. Entonces necesitamos hombres y mujeres que estén preparados en el poder del Espíritu Santo por la vida en comunión que tienen y en relación con el Señor constante, que vayan y ganen esas almas. La palabra que dice que los envíe literalmente significa que los arroje, que los lance con fuerza. ¿Por qué? Porque ningún hombre, ningún ser humano en su sano juicio entraría a esta empresa, a este trabajo, por voluntad propia. Cuando usted mira el trabajo que es ir a a cosechar las almas, dice uno, ¿quién es suficiente para esto? Pero gracias a Dios que el Señor es quien envía, quien manda, quien arroja con fuerza a esos hombres y mujeres también al campo para hacer la cosecha. Ahora, hermanos, ¿por qué no hay obreros? Y aquí voy a hacer un énfasis particular en lo que el Señor nos pide, que son pastores, porque dice que esas multitudes estaban como ovejas sin pastor. Así que, aunque todo cristiano está llamado a contribuir de una u otra manera al ministerio de la iglesia, hay un llamado muy particular y específico a que hayan pastores bíblicos calificados que hagan la obra del ministerio. Y la pregunta es, ¿por qué no hay? Hermanos, la primera razón es porque esos pastores han de ser hombres. Han de ser hombres. Es el modelo bíblico que Dios dejó. En una iglesia donde el pastor es una mujer, esa iglesia no tiene pastor. Porque eso no existe en la Biblia. Tiene que ser hombres. Es el diseño que Dios nos dejó. Y no podemos cambiar ese diseño por mucho que a nosotros nos guste o nos parezca. Entonces, hermanos míos, no hay obreros porque no hay hombres. Esto no es casualidad. ¿A qué me refiero con que no hay hombres, hermanos? Me refiero a que la falta de hombres viene por el diseño social que se ha implementado y es el plan de este mundo. Ha sido impulsado desde la ideología del empoderamiento femenino y el avance de la agenda satánica del feminismo, y ha dado como resultado hombres que son afeminados o son niños grandotes o esclavos del placer del pecado y están descalificados para el ministerio, y solo Dios puede cambiar eso. ¿A qué voy con esto, hermanos? La sociedad, y queremos entender esto, la sociedad ha hecho un sistema en donde desde niños los varones no están siendo formados para ser esos hombres que la Biblia manda. Por eso, hermana mía, y me refiero a las hermanas aquí, tu esposo es como es. Y sí, estoy incluido, hermanos, no estoy sobre la palabra de la Biblia, estoy bajo la palabra de la Biblia. Las cosas, aunque los hombres cristianos batallan, que traen del mundo, aunque son cristianos, aunque ya dejaron esa vida, el Señor tiene que hacer un proceso de limpieza. ¿Y de dónde lo sacó el Señor? De un mundo que les enseñó a ser básicamente niños grandotes. Por eso, hermana, y aun si no eres hermana, aun si eres una mujer que está aquí y es inconversa, las quejas que tienes para con tu marido es porque no es un hombre como debe ser. ¿Y por qué no es un hombre como debe ser? Por la ideología de este mundo. Es un niño grandote que ante los problemas quiere que se los resuelvan, se pone a llorar y quiere su lechita y que le cambien el pañal. Eso es. Pero cree que con ir a trabajar y aquí está el cheque, ya cumplió. Qué hombrezazo, ¿no? Que le pongan una medalla, qué hombre. Es triste, hermanos, pero eso es. Y como no, entonces tenemos, hermanos, esos hombres calificados por la palabra de Dios para el ministerio, ¿de dónde los vamos a sacar?
Hermanos, por eso es que debemos rogar. Y la aplicación que quiero dar para nuestra iglesia en particular es esta. Si entendemos que ese diseño social es así y es uno de los tentáculos que está impulsando y está tratando siempre de que no se haga la obra de Dios, hermano mío, hermana mía, si tú tienes hijos varones, tienes que entender que son para el reino de Dios. Para eso son. Oh, Pérez, hermano, pero nosotros aquí creemos que los niños van a hacer una confesión de fe un día, y el día que hagan su confesión de fe serán cristianos. No, amén, por supuesto, nadie está negando eso. Mi punto es este. ¿Y qué? ¿Vas a esperar que tenga 20 años, lavado del cerebro por el mundo, a ver cómo lo traes a la iglesia? No vas a poder. Probablemente es una causa perdida. Está lleno de vicios, con una vida desordenada y aborrece al Señor. Y sí, hay que estar orando por él. Y sí, si eres madre o padre de un adolescente así, seguramente. Pero ¿por qué, hermanos míos, no están los jóvenes que son hijos de creyentes sirviendo con toda la fuerza que la juventud trae? Son los que menos responsabilidades tienen y son los que más tiempo tendrían para servir. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque sus padres han fallado. Y esos padres son ustedes, somos nosotros. Hemos fallado y nuestros jóvenes están perdidos en TikTok, están perdiendo el tiempo en internet o tienen miedo de salir a la calle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que corregir el rumbo. Si eres hombre y tienes varones, son para el reino de Dios. Para eso es que son. Quizá todavía no están en el reino porque no han hecho una confesión de fe, pero son para el reino de Dios. Así que empieza a prepararlos. Empieza a prepararlos de tal manera que cuando sean jóvenes, que ya puedan hacer algo, estén sirviendo al reino. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 7. Este es Pablo y le está diciendo a Timoteo: tú pues, hijo mío, lo consideras su hijo. Por eso tomé este texto para decirte, hermano, para decirte, hermana, si tienes hijos varones, este texto debería ser lo que tú tomes y decir, si eso le dijo Pablo, que no tuvo hijos, a Timoteo, que lo tomó como su hijo, eso debería yo decirle al mío. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, se supone que le estás enseñando algo, ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Enséñale a tu hijo que llevar el evangelio implica sufrimiento, pero que vamos a sufrir con gozo porque es por la causa del Señor. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso le estás enseñando a tu hijo. Que no puede militar en las cosas de la vida porque hay uno que lo llamará para servir. ¿Qué es militar con las cosas de la vida? Es hacer compromisos de tiempo, dinero y esfuerzo con cosas mundanas y temporales. Eso le estás enseñando. O le estás enseñando a que tenga compromisos con el mundo. Porque voy a lo mismo. ¿Qué vas a hacer cuando a los 20 años, desde niño le has enseñado a comprometerse con el mundo y decirle, oh, es que ahora tienes que dejar esos compromisos para venir al compromiso con Cristo? Eso se lo tenías que haber enseñado desde pequeño, no cuando tiene 20 años. Porque cuando tiene 20 años ya formaste un hábito y una pasión en su vida y no la va a querer dejar. No va a quererla dejar. Entonces, desde hoy tienes que examinar la vida que le estás enseñando a tu hijo y te reto a que tomes una hoja y pongas, vamos a escribir, hijo mío, todos tus compromisos de tiempo, dinero y esfuerzo. Y vamos a ver cuántos de esos tienen que ver directamente con el avance del reino y cuáles con este mundo. Y te vas a dar cuenta qué compromisos estás enseñando a tu hijo a tener. De tal manera que si tú no corriges el día que tenga 20 años o menos, y le digas, no, hijo, pero no te acuerdas que al reino, no te acuerdas, hijo, que la iglesia, no te acuerdas que... Te va a decir, papá, si desde niño yo tengo compromisos con el mundo y tú me decías que eso estaba bien. Tú nunca me dijiste que no estaba mal, que estaba mal. De hecho, me dijiste que debía disciplinarme en estas cosas del mundo. Hay que tomar esto en serio, hermanos, porque no es juego. La única esperanza que tenemos para los que hemos pasado ya la edad en donde se nos pudo haber enseñado es que nuestros hijos sean enseñados. Y para aquellos que tienen hijas, el mandato es el mismo. Claramente ellas no van a ser llamadas a un pastorado, pero van a ser llamadas a servir. O van a ser llamadas a ser esposas de pastores. Estás enseñando a tus hijas
hacer las ayudas idóneas que probablemente un pastor necesite, o un misionero necesite, o un evangelista necesite. Y esto, hermanos míos, recae todo sobre qué es lo que tú quieres para tus hijos. Sueñas con que tu hijo un día sea un siervo de Dios, un obrero que vaya a la mies. Sea honesto, y probablemente no. Lo que has pensado es que tu hijo sea un exitoso en el mundo, un buen abogado, un buen médico, que no le haga falta nada, que tenga una bonita casa, un bonito carro, una bonita esposa y unos bonitos hijos. No tienes mentalidad de reino, tienes mentalidad del mundo. Pero si tú dices, quiero que mis hijos un día sean siervos de Dios, porque hay obreros muy pocos y los voy a preparar para ello, tienes que empezar ya. Tienes que empezar ya. Hermano, ya se me crecieron, no lo sabía. Bueno, oremos. Y segundo, si ya sabes, corrige. Porque si el que ya está grande te salió así, pero a lo mejor tienes uno chico. No puede ser que le des la misma educación al chico que al grande, cuando el grande no sabías, pero ahora ya sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que tomar acción. Tienes que hacer algo. Tienes que. Y hago eco de la pregunta que hace Charles Spurgeon en su sermón. Porque tienes que contestar esto. ¿Soy un farsante o soy un obrero? Y probablemente una de las maneras en que más podemos ayudar al ministerio es en preparar a la siguiente generación para que la obra del ministerio pueda hacerse sin falta de ellos. Sin falta de ellos. Hermanos, de manera de conclusión, y la verdad es que hemos hablado mucho en esta mañana. Esta es la prueba final, hermanos. Una iglesia que no ora por obreros no recibe obreros. La orden del Señor Jesucristo es: rogad al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Una iglesia sin obreros ha perdido su razón última de ser. ¿De qué sirve una iglesia sin obreros? ¿De qué sirve una empresa sin trabajadores? ¿Qué trabajo se podría hacer en una compañía que no tiene empleados? La respuesta es ninguno. No se puede hacer ningún trabajo. Piensa siempre eso. Piensa en tu trabajo. Cuando hay trabajo que hacer, te llaman. ¿Por qué? Porque sin trabajadores no se puede hacer. Y el Señor nos está diciendo hoy en esta mañana, en este texto, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Dónde están los obreros que sí tengo? Porque los necesito. Y así como tu jefe te llama y te dice, ven a trabajar porque te necesito, y vas. Así el Señor dice, ven a trabajar a la mies porque te necesito. Y más vale que vayamos. Más vale que vayamos. Cristo vio las multitudes y fue movido a compasión, y esa compasión lo llevó hasta la cruz, donde el buen pastor dio su vida por las ovejas. Allí el Señor de la mies derramó su sangre para redimir a los que el Padre le había dado. Y ahora Él nos mira a esta iglesia, te mira a ti y dice, la mies es mucha, más los obreros pocos. El llamado es claro, hermanos, no a la complacencia, sino a la obediencia, no a la comodidad, sino a la compasión, no a la pasividad, sino al sacrificio. El campo está listo, el Señor está hablando, la pregunta es, ¿quién va a ir a la mies? Oremos, hermanos. Señor y Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por tu verdad. Señor, en el nombre de Iglesia Bautista Trinidad y este ministerio, Señor, clamamos y pedimos perdón, Señor, porque hemos sido obreros flojos y holgazanes. Señor, hemos sido obreros cómodos. Señor, el trabajo que otros hicieron nos salvó. Y fue trabajo duro. Y ahora que nosotros hemos recibido el Evangelio, somos negligentes en hacer ese mismo trabajo que otros hicieron por nosotros. Señor, perdónanos y te pedimos, Señor, te rogamos que mandes obreros a tu mies. Te rogamos, Señor, que lances obreros con fuerza a los campos del mundo, Señor. Padre, perdónanos cuando faltamos al mandato que nos has dado en la gran comisión, que es el sentido mismo de toda iglesia. Pedimos, Señor, de la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder hacerlo. Haz con nuestra iglesia, Señor, como bien te parezca. Porque sabemos, Señor, que tu palabra dice que el juicio empieza por la casa de Dios.
Te pedimos todo esto, Señor, clamando por tu misericordia y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.